Bienvenidos al podcast ACE. ¿Están listos para convertirse en detectives de la comprensión? Muy bien. El día de hoy vamos a leer un poema llamado Rosa Pionera Ingeniera. Se trata de una chica que quiere convertirse en ingeniera, pero se avergüenza de sus fracasos. Mientras leemos, quiero que prestes mucha atención para ver cómo Rosa consigue tener más confianza en sí misma. Pero antes, vamos a aprender un importante vocabulario. La primera palabra es ingeniera. Ingeniero es una persona que diseña, construye o mantiene motores, máquinas o estructuras. Algunos sinónimos son planificador y desarrollador. Y en inglés se dice engineer. La siguiente palabra es artefactos. Los artefactos son cualquier dispositivo o máquina, especialmente una cuyo nombre no puede recordarse. Algunos sinónimos son artilugio, herramienta o aparato, y en inglés se dice gadgets. La última palabra es perpleja. Perpleja es estar sorprendida y confundida que no se sabe cómo reaccionar. Unos sinónimos son confundida y el otro es desconcertada. Unos antónimos son segura y confiada y en inglés se dice perplex. Alto. Envía un mensaje de texto con POD 14 al 866-903-2545 para empezar con las preguntas. ¿Listo? La primera pregunta dice así. ¿Qué palabra es un antónimo de perpleja? A. Sorprendida. B. Enojada. C. Segura. D. Atacada. Envía A, B, C o D. Muy bien. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuál es la definición de ingeniera que se usa en el pasaje? A. Un miembro de un grupo militar. B. Una persona que maneja un motor como un motor de tren. C. Crear un plan. D. Alguien que diseña máquinas. Nuevamente, envía A, B, C o D. Muy bien. Ahora vamos a leer la historia. Esta es la historia de Rosa Pionera que soñaba con ser una gran ingeniera. En clase de Lifa Greer se quedaba cortada y por timidez no se atrevía a decir nada. Rebuscaba en la basura cuando nadie la miraba y recogía tesoros y cachivaches que atesoraba. Después por la noche se remangaba la camisa y se ponía a construir en su refugio bajo la cornisa. Sola en el desván, bajo la luz de la luna, montaba chismes y artefactos como ninguna, y cuando le entraba el sueño escondía sus inventos, para que nadie pudiera ver sus descubrimientos. Rosa se había vuelto tímida de repente. Llegó a inventar, soplándose la frente, una máquina de perritos calientes y unos pantalones flotantes para divertir a sus parientes. Fred, el guarda del zoológico, era su tío más preferido. Para ahuyentar a los pitones le fabricó un casco lucido, que lanzaba queso con los restos de un ventilador, porque todo el mundo sabe que eso les da pavor. Cuando lo acabó, la joven Rosa estaba muy orgullosa, pero su tío Fred soltó una carcajada estruendosa. Se le soltaban las lágrimas y se golpeaba las rodillas, de tal manera que asustó a la chiquilla, que desmayada, perpleja y avergonzada, dejó el casco en el suelo y apartó la mirada. «Me encanta», soltó el tío Fred. «Eres muy ingeniosa». Pero Rosa sabía que era una mentira piadosa. Apretujó el casco en el fondo de una estantería y no volvió a mostrar su pasión desde aquel día. Todo siguió igual hasta que el otoño llegó y su pariente más antiguo se presentó. Su tía abuela Rosy era una verdadera terremoto.
que había construido aviones en un tiempo remoto. Le contó a Rosa historias muy divertidas de sus batallas, logros y metas conseguidas. Después, miró con tristeza hacia el cielo. Lo de volar se me quedó en el tintero. Al final, el tiempo todo lo maneja. Se quedará en los sueños de una vieja. Aquella noche, en la cama, con una manta subida, a Rosa se le ocurrió una idea de lo más atrevida: construir un artilugio para hacer volar a su tía. Miró el lanzaqueso y pensó: ¡qué tontería! Pero algunas personas no hallan respuestas y siguen dando vueltas cuando uno se acuesta. Amaneció por fin, el cielo se empezó a aclarar y la joven Rosa supo cómo hacer a su tía volar. Se pasó toda la mañana trabajando y sacó el quesocóptero rodando para probar de una vez si su invento era una estupidez carente de talento. Se armó con la capa y le puso el casco en acción. El queso helicóptero chirró y pegó un tirón. Se elevó un instante y dio 3 vueltas sobre su eje. Paró en seco y se pegó un marrazo. Rosa se dio vuelta al oír una carcajada y vio a la vieja con la mandíbula desencajada. Se le saltaban las lágrimas y se golpeaba las rodillas, de tal manera que asustó a la chiquilla. ¿Qué pensó? ¿Nunca conseguiré fabricar un aparato que pueda girar, volar y brincar, con palancas y cambios, por mucho que quería? Nunca llegaré a ser una ingeniera. Se dio la vuelta para irse, pero su abuela la cogió del brazo, estrechó a Rosa contra ella y le dio un fuerte abrazo. La besó llorando y empezó a gritar: ¡hurra! Es un gran comienzo. Casi se apachurra. Te has pegado un batacazo. Ya no te queda nada. Rosa estaba desmayada, perpleja y avergonzada. Es una porquería, dijo la pequeña. He fallado. ¿No lo has visto? El quesocóptero se ha estrellado. Sí, dijo su tía, se ha estrellado, es cierto. Pero al principio hizo lo correcto. Antes de pegarse contra el suelo, Rosa, justo antes, levantó el vuelo. Tu primer batacazo ha sido un gran éxito. Manos a la obra y a por el siguiente pelotazo. Le entregó un cuaderno a Rosa pionera, que sonrió como si por fin lo entendiera. En la vida se cometen errores, eso lo sabe cualquiera, pero el verdadero error sería abandonar a la primera. Trabajaron hasta que el sol las dejó a su suerte. La tía abuela Rosy le ató el pañuelo bien fuerte y la mandó a dormir con una sonrisa resplandeciente para que soñara con ser una ingeniera sobresaliente. En el colegio todos los alumnos de la clase de segundo inventaron cachivaches, trastos y artilugios de otro mundo. Cada metedura de pata se celebraba con alegría por el orgullo que Rosa Pionera les transmitía. El fin. Muy bien. Ahora sí, ya que leímos la historia, ¿sabes cuál es la estructura de texto de Rosa Pionera Ingeniera? Claro que sí. Muy bien, tenemos palabras de señalización como soñaba con ser, montaba chismes y artefactos, escondía, es un gran comienzo. Fabricar. No volvió a mostrar su pasión. ¡Hurra! El verdadero error sería abandonar a la primera. Orgullo. Recuerda, usa tu separador de estructura de texto para que veas cuál es la estructura de texto. Ahora sí, alto. Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la estructura de texto de la historia? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Problema y solución. D. Causa, problema y solución. Envía A, B, C o D.
Muy bien, ahora vamos a escribir la idea principal. La estructura de texto era la causa, el problema y la solución. Toma una pausa y usa esta oración modelo para escribir la declaración de tu idea principal para el pasaje en tu diario. Alto. Vuelve al cuestionario de mensajes de texto para responder a la pregunta. ¿Ya la tienes? Sigamos adelante. Mi idea principal dice así. La causa es que Rosa Pionera soñaba con convertirse en ingeniera, pero su tío se rió de ella. El problema es que se sintió perpleja, avergonzada, cuando pensó que sus inventos no funcionaban. La solución es que su tía le enseñó que el fracaso es parte del proceso de inventar. ¿Qué te parece? Bastante sencillo, ¿verdad? Recuerda, tu idea principal puede ser diferente. Tienes que escribirla con tus propias palabras, pero debe contener las mismas ideas. Por ejemplo, aquí, en vez de este problema, podemos decir que el problema es que ella ya no quería inventar cosas porque se sentía mal. O podemos decir que ella estaba muy avergonzada y ya no quería inventar cosas. ¿Qué te parece? Es básicamente la misma idea, pero con diferentes palabras. Muy bien. Ahora sí, vamos a responder una pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal de la selección? A. Rosa Pionera soñaba con convertirse en ingeniera. B. Rosa Pionera hizo chismes artefactos y se sentía frustrada cuando no funcionaba como esperaba. C. Rosa Pionera quería ser ingeniera, pero su tío se rió de ella y eso la frustró hasta que la tía abuela Rosy le enseñó que sus fracasos eran parte del proceso. D. Rosa Pionera recogía tesoros de la basura para sus inventos. Hizo inventos en el desván de su casa. Después escondía sus inventos para que la gente no viera sus descubrimientos. Alto. Vuelve al cuestionario de mensajes de texto para responder a la pregunta. Enviando A, B, C o D. Muy bien, ahora pasemos al resumen. Recuerda, para escribir el resumen tienes que utilizar nuevamente tu idea principal y agregarle detalles de soporte. Aquí está mi idea principal si la quieres usar para escribir tu resumen. Detén el video y escribe tu propio resumen. ¿Listo? Muy bien, pasemos adelante. Voy a mostrarte mi resumen para que lo compares con el tuyo. Mi resumen dice así. De nuevo, la causa es que Rosy Pionera soñaba con convertirse en ingeniera, pero su tío se rió de ella. Mi detalle de soporte dice así. Cuando le trató de hacer un casco que lanzaba queso para ahuyentar a los pitones. El problema es que se sintió perpleja y avergonzada cuando pensó que sus inventos no funcionaban. Rosa escondió sus inventos para que la gente no viera sus fracasos. La solución es que su tía le enseñó que el fracaso es parte del proceso de inventar. Después de eso, Rosa se sintió mejor y celebró sus fracasos con sus compañeros de clase. ¿Qué te parece? Ahí lo tienes. La idea principal, que se hace con la oración modelo de la idea principal, y luego los detalles de soporte para hacer que tu idea principal sea más fuerte, para comprobarla. Muy bien, ahora sí, pasemos a una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. Rosa quería ser ingeniera, pero se sintió avergonzada de sus inventos después de que su tío se riera de ella. Escondía las cosas que hacía en su desván. Se sentía frustrada cuando sus artefactos no funcionaban. Su tía le dijo que en la vida se cometen errores, pero el verdadero error sería abandonar a la primera. B. Rosa Pionera soñaba con convertirse en ingeniera. Buscaba en la basura cuando nadie la veía y recogía trastos como tesoros.
hizo todo tipo de cosas en su desván sola. C. El tío favorito de Rosa trabajaba en el zoológico, así que le hizo un casco para mantener alejados a los pitones. El casco fue hecho con un abanico y arrojaba queso. Cuando terminó estaba orgullosa, pero a su tío le pareció gracioso. Se rió hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Rosa se sintió avergonzada y perpleja. Alto. Nuevamente vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta, enviando A, B o C. Muy bien, ahora vamos a inferir y con eso terminamos. ¿Qué podemos inferir? Recuerda, para inferir necesitas las pistas de texto más lo que sabes y con eso puedes hacer tu inferencia. Las preguntas son, basado en la selección, el lector puede inferir que Rosa. Y 2. ¿Qué impacto tuvo el tío Fred en Rosa? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Muy bien, ahora sí. Basado en la selección, el lector puede inferir que Rosa A. Nunca se convirtió en ingeniera. B. Ya no construye inventos. C. Valora las opiniones de sus tías y tíos. D. No se lleva bien con sus compañeros de clase. Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta, enviando A, B, C o D. Por último, ¿qué impacto tuvo el tío Fred en Rosa? A. Le enseñó que el único fracaso real es rendirse. B. La hizo sentir orgullosa de su casco para pitones. C. La animó a seguir inventando. D. Él hizo que se avergonzara de su fracaso. Nuevamente, vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a esta última pregunta enviando A, B, C o D. ¡Excelente trabajo, detectives! Sigue sintonizando el podcast ACE y conviértete en un detective de la comprensión. ¡Hasta luego!